octubre de 2022. Qué gusto que nos acompañen en Contacto Directo. Vamos a revisar cuáles son nuestros invitados el día de hoy. Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central. Las proyecciones de crecimiento país, previsiones para la elaboración del presupuesto del Estado 2023, estimación del precio del petróleo y más indicadores de por dónde va la economía nacional. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros aquí en Contacto Directo el exministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. En su periodo se elaboró un plan específico de defensa 2019-2030, redefiniendo los conceptos de defensa y el trabajo de Fuerzas Armadas. Esto ante la amenaza del crimen organizado transnacional y la inseguridad pública. Hoy ya nadie se siente seguro y se requiere acelerar las actuales acciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Estamos ya en el tercer trimestre del año y a no ser que ocurra alguna situación inusitada, las proyecciones económicas no deberían tener mayor variación. ¿Cómo le ha ido al Ecuador en el 2022? ¿Es verdad que la economía se está recuperando? ¿Cuáles son los datos que respaldan esta aseveración? Vamos a hacer un repaso a estas cifras con el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos sintoniza a través de Contacto Directo. Gracias a usted por acompañarnos. Las proyecciones de crecimiento del Banco Central nos dicen que este 2022 creceremos un 2.7%. Comparados, economista, con otros países de la región, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos? Sí, efectivamente, Lenin, el Banco Central del Ecuador ha estimado un crecimiento económico de 2,7 para el presente año, 3,1 para el próximo año. Previo a las paralizaciones se tenía previsto que la economía pueda crecer entre un rango de 2,9 y 3,6. Si nos hubiéramos acercado al 4%, hubiéramos recuperado niveles de producción prepandemia. Lamentablemente, por las paralizaciones no se lo pudo hacer, ya que las pérdidas económicas y los daños generaron y ascendieron hasta un monto total de 1.115 millones de dólares, de los cuales 330 millones de dólares correspondieron al sector petrolero y 785 millones al sector no petrolero. ¿Esto significa entonces que esos 1.115 millones de pérdida, que el grueso de esa afectación que le dejó la violencia de junio al país, terminó golpeando más al sector privado que al sector público? Sí, definitivamente. De hecho, 281 millones se presentaron en el sector público y 834 millones se presentaron en el sector privado. Los sectores más afectados por las paralizaciones fueron energía e hidrocarburos con 330 millones, comercio con 318 millones, industrias reportaron 227 millones en pérdidas, agricultura 80 millones y turismo 56 millones. Para que la ciudadanía pueda comprender un poco mejor este monto de 1.115 millones de dólares que se reportaron tanto en daños como en pérdidas económicas por las paralizaciones de junio, equivale a más de 2.600.000 salarios básicos en nuestro país y representa más de la mitad del subsidio combustibles que se entregó en el año 2021. Ahora, esa expectativa de crecimiento que tiene el Banco Central para el 2023, que difiere de los datos de CEPAL, que dice que creceremos apenas en 2 puntos porcentuales, ¿en qué se encuentra apalancado este crecimiento proyectado, Guillermo? Sí, en una recuperación del consumo de los hogares. Recordemos que este componente representa un poco más del 60% del PIB, ya recuperó y superó los niveles prepandemia. También esperamos una recuperación de la formación bruta de capital fijo, que es el componente de inversión. Basado en estos dos componentes esperamos una recuperación de 2,7. Evidentemente hubo una desaceleración en el segundo
trimestre provocada por las paralizaciones del mes de junio, de cifras preliminares que ya tenemos del tercer trimestre, ha tenido un buen desempeño económico y esperamos con optimismo también poder cerrar el año de manera positiva, que nos permita poder llegar y probablemente, ojalá, poder superar el 2,7 proyectado. Guillermo, me llama la atención que no mencione usted entre estos factores de apalancamiento para el crecimiento proyectado del 2023 el peso de la inversión estatal. ¿Será significativo en el 2023 o el mayor peso lo va a continuar teniendo el sector camaronero y el pesquero y el minero? Sí, Lenin, dentro del Producto Interno Bruto, el componente de inversión, también conocido como formación bruta de capital fijo, durante la pandemia tuvo una caída muy fuerte, tanto la inversión privada como la inversión pública. Esperamos este año estar en un nivel entre 14.500 y 15.000 millones de dólares en inversión total, tanto privada como pública. Hay una recuperación importante de la inversión pública. Todavía no recuperamos niveles del año 2019. Creemos que el año 2023 es una gran oportunidad para la inversión, para recuperar niveles de inversión prepandemia del año 2019. Consideramos desde el Banco Central que eso sería posible si es que el próximo año la inversión total, tanto pública como privada, se incrementa entre 1.500 y 2.000 millones más, lo cual nos permitiría poder llegar a cifras del 2019. Recordemos que este componente es muy importante para la generación de empleo y la actividad económica. Y dentro de este componente de formación bruta y capital fijo, la recuperación del sector de la construcción será muy importante porque representa cerca del 65 y 68% de la inversión total. Octubre es un mes decisivo para las cuentas fiscales, es cuando se construye el presupuesto del siguiente año y son las proyecciones del Banco Central, uno de los insumos, quizás el más importante, a la hora de elaborar la proforma. ¿Cuáles son los datos más relevantes de esas proyecciones que ustedes ya le entregaron al Ministerio de Economía y Finanzas, Guillermo? Sí, básicamente se hace un trabajo con el ministerio, con el Ministerio de Economía y Finanzas. También participa el Ministerio de Energía y Minas, quien hace la estimación de la producción petrolera que vamos a tener el próximo año. Debido a la incertidumbre en los mercados internacionales y la volatilidad del precio del petróleo, que hemos visto cómo ha caído de manera, por ejemplo, muy importante en relación al precio más alto que estuvo este año, que fue de $123, y hasta hace poco estuvo por debajo de $80, es decir, provocando una reducción de su precio en cerca de 36%. Tomando en cuenta eso, hemos considerado para el próximo año un precio cercano a los $65. Se espera también un incremento en la producción petrolera, que ya se debería comenzar a ver en el transcurso de este año, superando ya los 500.000 barriles de petróleo al día, lo cual sería muy positivo para poder incrementar los ingresos petroleros para el presente año. Ahora, esos $64 con algunos centavos proyectados como precio del petróleo para el 2023, es un valor que se encuentra, sin embargo, por debajo de los $75 que estima el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué responde tanta prudencia? Sí, responde principalmente a que hay un castigo sobre la calidad del crudo ecuatoriano. Además, hay que ser consciente de la volatilidad que ha tenido el precio del petróleo y que pudiera tener. Recordemos que hay una desaceleración global muy importante, tanto de Estados Unidos como de China, que son los principales consumidores de crudo a nivel mundial. Las proyecciones de crecimiento, tanto de China como de Estados Unidos, se han reducido de manera importante de acuerdo a las últimas estimaciones que ha presentado el Fondo Monetario Internacional. Y el caso particular de China, por primera vez en 32 años va a reportar una reducción en el consumo de petróleo, que no sucedía desde el año 1990. Entonces, teniendo presente esta desaceleración y los efectos que puede tener en el precio del petróleo, se ha sido bastante conservador. ¿En qué se basan, Guillermo, para sostener que habría un crecimiento de más de 12 millones de barriles de crudo
anuales. Y se lo pregunto porque sí, entiendo que ustedes le están apostando a la llegada de nuevas inversiones en el sector petrolero, pero quisiera preguntarle si están valorando también los últimos acuerdos del diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales, en donde se establecen algunas moratorias y el no trabajar pues en determinados campos que se había proyectado sacarlos al mercado y que lleguen allí inversiones y con eso pues incrementar la producción. De acuerdo, de acuerdo. La estimación la realiza, como le mencionaba, el Ministerio de Energía y Minas. El Banco Central es respetuoso, digamos, de las facultades que tiene cada uno de los ministerios para poder hacer la proforma para cada uno de los años, pero efectivamente se ha considerado los diálogos y los acuerdos a los cuales se ha llegado con el movimiento indígena y producto de eso se ha estimado la producción petrolera que usted mencionaba. Y tomando en cuenta ese valor de $65 por barril del petróleo casi, y otros elementos exógenos, evidentemente, hay que ser prudente, no se pueden lanzar a la piscina. Teniendo en cuenta todos estos factores, Guillermo, ¿de cuánto sería el monto que se tendría que destinar a subsidios en el 2023? Bueno, este año se tiene estimado que los subsidios pudieran superar los 4.500 millones de dólares. Si consideramos que el precio del petróleo se mantuviera por arriba de 65, cercano a $70, estuviéramos hablando de una cifra muy similar a la del 2022, en la cual estuviera aproximadamente en los 5.000 millones de dólares. También dependerá mucho de lo que se pueda hacer en el transcurso del año acerca de la focalización del subsidio de combustibles, como se lo ha conversado en las mesas de diálogo. Entonces, eso probablemente va a tener un efecto sobre el monto total de subsidios de combustibles al final del año. Usted hacía hace un momento referencia a algunos factores de la geopolítica que sin duda terminan afectando el comportamiento económico en el país. ¿Cómo se le hace frente el próximo año a la apreciación del dólar que le resta competitividad al sector exportador? Y también, Guillermo, ¿cómo se afronta el incremento de las tasas de interés a nivel internacional? Y ligado a esto quería preguntarle si este incremento de las tasas de interés internacionalmente podría redundar en un incremento de las tasas de interés locales. Sí, efectivamente, desde el Banco Central del Ecuador hemos identificado 3 riesgos exógenos para la economía ecuatoriana, es decir, que no están bajo el control de entidades públicas y privadas. El primero es el que ya hemos analizado acerca de la volatilidad de los precios del petróleo, que tiene un impacto directo sobre los ingresos del gobierno. Luego tenemos el tema de la apreciación del dólar, que podría tener un efecto en las exportaciones no petroleras, dado que se pueden encarecer en los mercados internacionales las exportaciones ecuatorianas. Sobre este punto en particular, ventajosamente el Banco Central evalúa el tipo de cambio de nuestros principales socios comerciales y publica el indicador de tipo de cambio real que considera las cotizaciones de nuestros principales socios comerciales y su tasa de inflación. Y de acuerdo a este indicador, la apreciación del dólar para el Ecuador de manera particular ha sido de 0,5%, que es bastante distante del cerca de 18% que se ha dado en la apreciación del índice del dólar. Sin embargo, desde el Banco Central estamos dando bastante seguimiento a este indicador. Y respecto al aumento de tasas de interés, en la medida que continúen los bancos centrales, de manera especial la Reserva Federal, incrementando sus tasas de interés, también afecta al costo del financiamiento externo que tienen las entidades financieras a través de créditos. Para aquello, el Banco Central del Ecuador, en coordinación con la Junta Monetaria, ha presentado varias propuestas en materia de reformas para reducir el costo del financiamiento externo y de esa manera evitar que el aumento de tasas de interés a nivel internacional se traslade en un aumento de tasas locales. 2 puntualizaciones solamente, Guillermo. Primero, ¿cuál es la consecuencia para la sociedad de tener las reservas más altas de la historia? Y segundo, ¿técnicamente tiene sustento el riesgo país que actualmente se marca para Ecuador? Bien, acerca de las reservas internacionales me gustaría aclarar, Lenin, que los dueños de las reservas internacionales
son los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades financieras privadas y públicas. En el caso de las entidades financieras privadas, como bancos, cooperativas y mutualistas, son recursos de la ciudadanía que, de acuerdo a la normativa legal vigente, deben de tener recursos en el Banco Central para cumplir ciertas regulaciones monetarias, como es el caso del encaje. También, de acuerdo a la ley, entidades de la seguridad social, empresas públicas y ministerios deben de tener sus recursos en el Banco Central del Ecuador. En dolarización es esencial contar con un Banco Central líquido que permita el correcto funcionamiento y garantice la sostenibilidad de la dolarización. Actualmente el nivel de reservas internacionales de 8.421 millones al día de hoy permite cubrir al 100% con activos líquidos los recursos que se encuentran depositados por parte de las entidades financieras privadas y de la banca pública, algo que no sucedía en el pasado. Recordemos que en el momento más crítico de la pandemia, las reservas internacionales se ubicaron por debajo de 2.000 millones de dólares. Hoy se encuentran en 8.400 millones. Y el tema del riesgo país, Guillermo, ¿qué pasa con eso? Tenemos capacidad de pago, de cumplir con nuestras obligaciones, sin embargo, estábamos por sobre los 1.800. El simple anuncio de una posible recompra de deuda del presidente de la República hizo que caiga casi 270 puntos esa valoración. Entonces la pregunta es, ¿técnicamente tiene sustento o simplemente se trata de un asunto de percepciones? La capacidad de pago del Estado ecuatoriano no está en duda, y así lo demuestran varios análisis de sostenibilidad de deuda, en donde se concluye que la deuda, el nivel de endeudamiento del Ecuador tiene una tendencia a la baja y el servicio de la deuda en los próximos años es manejable en comparación a periodos anteriores. El aumento en el riesgo país responde a una incertidumbre política, de acuerdo a la perspectiva que tienen inversionistas internacionales por la coyuntura política que se dio a partir de las paralizaciones del mes de junio, como también el hecho de las mesas de diálogo en las cuales todavía no se contaba con un resultado. Hoy que se cuenta con consensos, acuerdos en estas mesas de diálogo, hemos podido ver cómo el riesgo país se redujo en más de 200 puntos básicos en 2 días. Por lo tanto, esto demuestra la importancia de poder llegar a acuerdos a nivel nacional. El gobierno debe hacer, digamos, un esfuerzo, el sector privado, pero también es necesario contar con el respaldo y el aporte de todos los actores políticos para reducir la incertidumbre política en nuestro país. Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, muchas gracias. Luego de la pausa volvemos con el exministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, para revisar las ejecutorias ante la inseguridad pública, la redefinición del rol de Fuerzas Armadas y las propuestas para agilizar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Ya regresamos. A la inseguridad se la debe analizar desde una perspectiva técnica y no política. Y las acciones a desarrollar tienen que provenir de esa vertiente, del análisis situacional y de una comprensión integral de la problemática que se presenta. Por eso, para revisar la situación que vive el país, hoy nos acompaña el general Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa. General, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en Contacto Directo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Las sociedades y el mundo cambian, se transforman y la relación entre la sociedad y la defensa deben constantemente actualizarse. Sin embargo, en Ecuador hay quienes prefieren creer en dogmas inamovibles, quizás fundamentados en buenas intenciones, pero sin duda profundamente equivocados. Usted, general, participó en todos los procesos de elaboración y revisión del Libro Blanco de la Defensa Nacional y desde esos tiempos ya se venía advirtiendo que había que redefinir el concepto de defensa, así como el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se sugería hacer desde hace algunos años y que no se ha hecho? Como se acaba de mencionar, la política de defensa nacional es una política de Estado. Implica previamente realizar un análisis geoestratégico de la situación y un análisis prospectivo que se tiene en el país hacia el futuro. De ahí se desprende entonces la necesidad de establecer objetivos estratégicos y en lo que corresponde a la sociedad directamente para que sea la protección del territorio nacional como el control efectivo del territorio, que es el objetivo número 1 de la política de defensa nacional emitida en el 2018. El segundo objetivo se relaciona
con el apoyo que debe dar defensa a las instituciones en situaciones de conmoción interna para proteger los derechos y las libertades de la población, proteger el patrimonio, la infraestructura y las áreas vitales que tiene el país. Esta es una forma de mirar la defensa nacional conectada directamente con la seguridad nacional. ¿Debe entonces, general, apoyar Fuerzas Armadas a la seguridad interna del país, o su rol debe ser el mismo que fue determinado en otros momentos para otras realidades, algunas de las cuales ya ni siquiera existen? Si es que consideramos que los roles se interpreta como el papel, las funciones y las tareas de las Fuerzas Armadas, efectivamente hay una modificación, una actualización, porque la misión fundamental de las Fuerzas Armadas son constitucionales, no pueden modificarse ni se han modificado. Por esta razón, más que hablar de roles, conviene hablar de competencias, que significan conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar las operaciones militares en las mejores condiciones, en atención a los objetivos que se tiene en la estrategia planteada, atendiendo la prioridad de las amenazas que tiene el país. Usted decía, general, en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030 que la defensa debía reenfocarse en la redefinición de sus operaciones, considerando nuevos actores que se caracterizan por ser asimétricos, híbridos, no estatales y no convencionales. ¿Se refería usted, general, al narcocrimen organizado transnacional? Cuando estamos hablando de grupos ilegales, no estatales, transnacionales, nos referimos al crimen organizado transnacional y esencialmente al narcotráfico, porque siendo la misión de las Fuerzas Armadas la protección de la soberanía nacional, esto implica la protección especialmente en las áreas fundamentales, 4 franjas críticas: fronteras, puertos, mar y Galápagos. Estas 4 áreas críticas están insertas en la estrategia de seguridad común regional. En base de esta estrategia se determinan las capacidades estratégicas conjuntas para determinar cuáles serían en prioridad las adquisiciones militares que debe realizar las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de Defensa, en una relación muy estrecha: Ministerio, jefe del Comando Conjunto, comandantes de fuerza. Sin duda, porque para tener unas Fuerzas Armadas efectivas no solo se necesita de vocación y de valentía, sino también equipos. Y en estos tiempos más que antes, usted, general, como ministro se preocupó de ello. Entregaba de manera constante recursos logísticos, lanchas, helicópteros, un buque, recuerdo logístico, aviones para instrucción a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Pero resulta que ahora el presidente le cuenta al país que de 14 helicópteros, 12 no valen, que de 16 aviones caza solo sirven 3. La historia de los radares ya la sabemos de memoria. ¿Cómo pudimos llegar a este nivel de indefensión, general? En primer lugar, hay necesidad de determinar en el plan de capacidades estratégicas conjuntas cuáles son las prioridades de equipamiento en función de las prioridades de las amenazas que se tienen y que ya hemos mencionado. Entonces, fortalecer las capacidades estratégicas es realizar las adquisiciones necesarias, más importantes, más urgentes para atender estas misiones. Por esta razón, la primera decisión estratégica realizó el señor presidente Lenín Moreno, cuando por su disposición se reabrió, después de 10 años de permanecer cerrada, la Oficina de Cooperación en Seguridad y Defensa con los Estados Unidos. Y a partir de entonces se pudo establecer una cooperación regional en seguridad. Por esta razón, para ampliar y para profundizar la exploración aeromarítima, tuvimos la oportunidad de conseguir 2 aviones P-3 de gran capacidad para que incrementen esta capacidad. Se consiguió asimismo que se tenga todos los materiales necesarios para atender las operaciones inmediatas. Eso se llama fortalecer. El presupuesto establecido para entonces fue de 1.138.800 millones, de los cuales el 98.9% fue ejecución de vengados y ejecutados, lo cual significa la gestión de la defensa. Por consiguiente, si es que estamos atendiendo a frontera,
asignamos lanchas. Si necesitamos por parte de la aviación participar con el reconocimiento y con la cooperación de defensa aérea, necesitábamos aviones. General, pero para que helicópteros. ese fortalecimiento de Fuerzas Armadas sea mucho más efectivo, se requiere quizás, y se lo pregunto directamente, que Fuerzas Armadas intervenga de manera más directa en la lucha contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional, que intervenga en la seguridad interna, o tiene todavía sentido el contar con una fuerza de 80.000 hombres que se dediquen únicamente a cuidar las fronteras? Estamos hablando de fronteras, puertos, mar y Galápagos. Esas son las 4 áreas para la cooperación en seguridad, no solamente interinstitucional, sino también internacional. Coopera con Colombia y coopera con Perú y con los Estados Unidos. De tal manera que en el área que corresponde al narcotráfico, que se encuentra en frontera, en los puertos, en el mar y en Galápagos, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero no la persecución del delito ni del crimen organizado, porque no tenemos las especificaciones técnicas que sí posee la Policía Nacional. Y sobre todo, las misiones están establecidas en el artículo 158 de la Constitución. Y dentro de las respectivas responsabilidades se tiene que cooperar interinstitucionalmente. Para eso está el Plan Nacional de Seguridad Integral, que integra una subcomisión establecida por riesgos, una de seguridad pública y seguridad ciudadana con la de defensa, y teniendo una plataforma horizontal de base para los 3 subsistemas de inteligencia estratégica. Eso es la coordinación interinstitucional que se estableció en el gabinete del sector seguridad. Y que debería, sin duda, pues aplicarse de manera más efectiva. General Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Aquí terminamos Contacto Directo. Las noticias continúan en Televistazo en la Comunidad. Hasta mañana.